El sonido del látigo cruzando el aire fue lo primero que se escuchó, seguido inmediatamente por el grito ahogado de una mujer y el chapoteo sucio de un cuerpo cayendo pesadamente sobre el barro helado de Londres. No era un día cualquiera, era la víspera del gran baile de invierno de 1887, y la ciudad estaba vestida de gris, lluvia y miseria para unos, y de seda, oro y arrogancia para otros. En el suelo, con las manos raspadas y sangrando, estaba Elara. No parecía gran cosa a los ojos de los transeúntes, que desviaban la mirada con esa mezcla de asco e indiferencia que la aristocracia reservaba para la plebe. Su vestido, remendado hasta el infinito, estaba ahora empapado de una mezcla negra de tierra y estiércol de caballo. Pero lo que más dolía no eran las rodillas desolladas, ni el frío que se colaba hasta los huesos de su delgada figura. Lo que le quemaba el alma era la risa. Una risa cristalina, cruel y perfectamente ensayada, resonaba desde lo alto del carruaje que acababa de derribarla. Lady Genevieve, la prometida del duque de Montrose y la mujer más envidiada de la corte, se asomaba por la ventanilla con una expresión de divertido desprecio. Genevieve sostenía un pañuelo de encaje contra su nariz, como si la mera presencia de Elara en la calle contaminara el aire que ella respiraba. A su lado, sus damas de compañía reían en coro, como hienas vestidas de satén. «Fíjate por dónde caminas, rata de alcantarilla», gritó el cochero, levantando el látigo de nuevo amenazante. Elara intentó levantarse, sus manos temblorosas resbalando en el fango. En sus brazos, protegida como si fuera un infante recién nacido, apretaba una tela envuelta en papel marrón, ahora manchado. Era el trabajo de 3 meses. 3 meses de dejarse la vista a la luz de una vela de sebo. 3 meses de pincharse los dedos hasta que la piel se endureció. 3 meses tejiendo el chal más intrincado que jamás se hubiera visto en la ciudad, con hilos de plata que ella misma había tenido que comprar dejando de comer. Era un encargo para la mismísima Lady Genevieve. «Mi señora...» La voz de Elara salió ronca, quebrada por el miedo y la urgencia. «El chal, el encargo que pidió para el baile de mañana. Aquí está». Genevieve hizo un gesto lánguido para que el cochero esperara. La curiosidad, o quizás el deseo de entretenimiento sádico, la detuvo. Descendió del carruaje, pero no tocó el suelo. Un lacayo se apresuró a colocar una pequeña escalerilla y extendió una alfombra para que sus zapatos de seda no tocaran la inmundicia donde Elara yacía. La dama se acercó, mirando hacia abajo con una superioridad que helaba la sangre. «¿Ese trapo sucio?», preguntó Genevieve, señalando el paquete en los brazos de Elara. «Me dijeron que eras la mejor tejedora del East End, pero al verte, solo veo a una mendiga que debería estar en un asilo, no estorbando el paso de la nobleza». Elara se puso de rodillas, ignorando el dolor agudo en sus piernas. Con manos temblorosas, retiró el papel mojado. Milagrosamente, la tela interior estaba intacta. Al desplegarla, incluso bajo la grisácea luz de la tarde lluviosa, el tejido brilló. Era una obra maestra, un patrón de rosas blancas entrelazadas con espinas de plata, tan delicado que parecía hecho de aliento y luz de luna. Las damas de compañía callaron de golpe. La belleza del objeto era innegable, insultante para alguien de la clase de Elara. Genevieve lo tomó. Sus ojos brillaron con codicia, pero su rostro se mantuvo en una máscara de desdén. Pasó sus dedos enguantados por la textura celestial. Sabía que con esto sería la reina absoluta del baile. Sabía que nadie, ni siquiera la princesa real, llevaría algo tan exquisito, y sin embargo el odio hacia la procedencia de la obra pudo más. «Es pasable», dijo con voz aburrida, dejando caer la tela. Pero no la dejó caer en las manos de Elara. La dejó caer al suelo, al barro. El tiempo pareció detenerse. Elara soltó un grito sordo y se lanzó para atraparlo, pero fue demasiado lenta. La punta del chal, ese encaje de plata que le había costado su salud, tocó el fango negro. La mancha se extendió rápidamente por el tejido prístino como una enfermedad. «No», sollozó Elara, tratando de limpiar la mancha frenéticamente con su propio vestido sucio, lo cual
solo empeoró las cosas. Lo ha arruinado. Era mi pago. Necesito el dinero para las medicinas. Genevieve soltó una carcajada fría, una que resonó en la calle vacía. ¿Pago? ¿Crees que te pagaré por una mercancía dañada? Míralo. Está asqueroso. Igual que tú. Debería cobrarte yo a ti por hacerme perder el tiempo. Usted lo tiró, susurró Elara levantando la vista. Sus ojos, de un color violeta inusual y profundo, brillaron con una chispa de indignación que sorprendió a la noble. Usted lo tiró a propósito. La sonrisa de Genevieve desapareció. Se inclinó, acercando su rostro perfecto y empolvado al de la tejedora llena de barro. Cuidado con tu tono, insolente. Nadie creerá a una muerta de hambre contra la palabra de la futura duquesa. Vete antes de que haga que te arresten por intentar estafarme con basura sucia. Con un movimiento de su falda, Genevieve se dio la vuelta, subió a su carruaje y con una última mirada de desprecio ordenó la marcha. El carruaje arrancó bruscamente y una de las ruedas traseras pasó peligrosamente cerca de la mano de Elara, salpicándola de nuevo de pies a cabeza. Elara se quedó allí, sola, bajo la lluvia que comenzaba a arreciar, convirtiéndose en una tormenta. En sus manos sostenía el chal arruinado, la promesa de salvación de su abuela convertida en un trapo sucio. No lloró más. Las lágrimas eran un lujo que no podía permitirse. Se levantó con dificultad, sintiendo el peso del mundo en sus hombros, y comenzó la larga caminata de regreso a los suburbios, lejos de las luces de gas y las mansiones, hacia la oscuridad donde la gente como ella simplemente esperaba la muerte. Si te está atrapando esta historia de injusticia y misterio, recuerda suscribirte al canal Relatos que Conmueven Oficial y dejarnos un comentario. Tu apoyo nos ayuda a seguir tejiendo estas historias para ti. El camino a casa fue un calvario. Elara vivía en una pequeña habitación abuhardillada en uno de los edificios más antiguos y ruinosos de la zona industrial. El aire allí no olía a lluvia limpia, sino a carbón, sudor y enfermedad. Mientras subía las escaleras crujientes, cada paso era un recordatorio de su fracaso. No llevaba dinero, no llevaba comida, no llevaba la medicina para la tos que su abuela Matilde necesitaba desesperadamente. Al abrir la puerta, el frío del interior era casi tan intenso como el de afuera. La única fuente de calor era una chimenea moribunda con apenas unas brasas rojas luchando por no extinguirse. En la cama, bajo un montón de mantas raídas, yacía Matilde. La anciana, que alguna vez había sido una mujer robusta y enérgica, que enseñó a Elara todo sobre el arte del tejido, ahora era poco más que un esqueleto cubierto de piel apergaminada. Su respiración era un silbido doloroso que llenaba el silencio de la habitación. Elara se quitó el chal mojado y corrió hacia la cama, frotándose las manos para calentarlas antes de tocar la frente de su abuela. Estaba ardiendo. La fiebre había subido. «¿Elara?», susurró la anciana sin abrir los ojos. Su voz sonaba como hojas secas pisadas en otoño. «Estoy aquí, abuela», respondió Elara, forzando una voz suave ocultando el temblor. «Estoy aquí. El encargo, la dama». Elara sintió un nudo en la garganta tan grande que apenas podía respirar. ¿Cómo decirle la verdad? ¿Cómo decirle que la crueldad de una mujer rica las había condenado? Ella no estaba, mintió Elara, acariciando el cabello blanco de Matilde. El mayordomo me dijo que vuelva la próxima semana. Matilde abrió los ojos. Eran del mismo color violeta que los de Elara, pero velados por la catarata y la cercanía de la muerte. Miró a su nieta, y Elara supo que la anciana veía la verdad a través de la mentira. Veía el barro en su vestido, la postura derrotada, el miedo en sus pupilas. «No importa», susurró Matilde, y una tos violenta sacudió su cuerpo frágil, manchando el pañuelo de sangre. «No importa el dinero, mi niña. El tiempo se ha acabado». «No digas eso», suplicó Elara buscando desesperadamente algo de agua para ofrecerle. «Conseguiré otro trabajo. Venderé el telar si es necesario. Te pondrás bien».
Matilde negó con la cabeza débilmente y agarró la muñeca de Elara con una fuerza sorprendente para alguien en su estado. «Escúchame, Elara, escúchame bien, no hay tiempo para más secretos. He guardado silencio durante 25 años por miedo a que te mataran como la mataron a ella». Elara se quedó inmóvil. El viento aullaba fuera golpeando la ventana mal sellada, pero dentro de la habitación el mundo parecía haberse reducido a las palabras de la anciana. «¿De qué hablas, abuela? ¿A quién mataron?» «Yo no soy tu abuela», confesó Matilde, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas. «Fui su nodriza, fui su sirvienta más leal, y te prometí a ti, te prometí protegerte hasta que fueras lo suficientemente fuerte». La mente de Elara daba vueltas. El cansancio, el hambre y el shock hacían que todo pareciera un sueño febril. ¿No era su abuela? Entonces, ¿quién era ella? «Bajo el suelo», jadeó Matilde, señalando hacia una esquina de la habitación donde las tablas de madera estaban más sueltas. «Debajo del telar, la caja de hierro. Sácala, ahora». Movida por una fuerza autómata, Elara se levantó, empujó el pesado telar de madera, el instrumento de su tortura y su supervivencia, y con los dedos entumecidos levantó la tabla suelta. Allí, cubierta de polvo y telarañas, había una caja de metal negro, pesada y fría. Elara la sacó y la llevó hasta la cama. «Ábrela», ordenó Matilde con su último aliento de fuerza. La caja no tenía cerradura, pero el mecanismo estaba oxidado. Elara tuvo que golpear la tapa con fuerza hasta que se dio con un chirrido metálico. Al abrirse, el contenido no parecía gran cosa al principio: papeles amarillentos y una pequeña bolsa de terciopelo que alguna vez fue azul real, ahora gris por el tiempo. Elara tomó la bolsa. Pesaba más de lo que aparentaba. Deshizo el cordón y volcó el contenido en su mano. El brillo dorado iluminó la penumbra de la habitación miserable. Era un medallón, pero no una baratija cualquiera. Era de oro macizo, pesado, incrustado con rubíes y diamantes que formaban un escudo de armas. Un león rampante y un águila bicéfala entrelazados. Incluso en su ignorancia sobre la heráldica, Elara reconoció el símbolo. Lo había visto en las banderas que ondeaban en el palacio, en los carruajes reales que pasaban de lejos, en las monedas que rara vez tocaba. Era el escudo de la casa real. Al abrir el medallón, había 2 retratos en miniatura, pintados con una maestría exquisita. A la izquierda un hombre joven, apuesto, con uniforme militar y una mirada intensa. A la derecha, una mujer bellísima, de cabello oscuro y esos mismos ojos violetas que Elara veía cada mañana en el espejo. «¿Tu madre?», susurró Matilde, su voz desvaneciéndose. «La princesa Isabella y tu padre, el duque de Clarence, hermano del rey, se amaron en secreto, se casaron en secreto, pero el rey tenía otros planes para su hermano. Cuando se enteraron de tu existencia, el accidente de carruaje no fue un accidente, Elara. Los mataron». Elara sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies. Miraba el medallón, luego a Matilde, luego sus propias manos manchadas de trabajo y miseria. «¿Yo? ¿Una princesa?», preguntó con una risa histérica burbujeando en su garganta. «Mírame, Matilde, soy una tejedora, soy nadie. Lady Genevieve me tiró al barro hoy». «Eres Elara de Clarence», dijo Matilde con severidad, reuniendo una dignidad final. «Y ese medallón es la prueba. Dentro de la caja está el certificado de matrimonio y una carta de tu padre, escrita días antes de morir, reconociéndote como su legítima heredera. Eres la sobrina del rey, eres prima de esos que te escupen». La anciana comenzó a toser de nuevo, esta vez un sonido terrible, final. Su cuerpo se arqueó buscando aire que ya no llegaba a sus pulmones. «Prométeme», jadeó agarrando la mano de Elara con desesperación. «Prométeme que no dejarás que ganen. Recupera tu nombre, recupera tu vida, no tengas piedad, porque ellos no la tendrán contigo si descubren quién eres. Venga a tu madre». «Matilde, no, no te vayas», gritó Elara,
soltando el medallón y abrazando el cuerpo frágil. Pero la mirada de Matilde se fijó en un punto invisible en el techo y luego se apagó. La mano que sostenía a Elara se relajó, cayendo inerte sobre las sábanas sucias. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier tormenta. Elara estaba sola, completamente sola en un mundo hostil, con un cadáver en la cama y un tesoro en la mano que podía convertirla en reina o hacer que la degollaran antes del amanecer. Durante horas, Elara permaneció sentada en el suelo con el medallón apretado contra su pecho. La lluvia seguía golpeando, pero ahora sonaba diferente. Ya no era una canción triste de resignación, ahora sonaba como tambores de guerra. Se levantó lentamente y se acercó al pequeño espejo roto que colgaba sobre el lavamanos. Limpió el barro de su cara con un trapo húmedo. Debajo de la suciedad, vio sus propios ojos. Siempre le habían dicho que eran extraños, que ninguna campesina tenía ojos de ese color. Ahora sabía por qué. Miró los papeles. El certificado de matrimonio, firmado por un obispo que seguramente también había sido silenciado. La carta de su padre, llena de amor y temor por el futuro de su hija no nacida. La rabia comenzó a reemplazar al dolor. Recordó la risa de Lady Genevieve. Recordó el látigo del cochero. Recordó los años de hambre, viendo a Matilde consumirse para protegerla. Todo eso había sido causado por la codicia de una familia que vivía en palacios de oro mientras la legítima heredera tejía sus ropas en la oscuridad. «Me humillaron», susurró Elara a la habitación vacía, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Me pisotearon, me trataron como basura». Apretó el medallón tan fuerte que las gemas se clavaron en su palma, pero no sintió dolor. Creen que soy una tejedora pobre, creen que no tengo poder, pero tengo algo más fuerte que el dinero. Tengo la verdad. Elara miró hacia el calendario clavado en la pared. Mañana era el gran baile de invierno. Todo Londres estaría allí. El rey estaría allí. Lady Genevieve estaría allí, luciendo, o eso creía ella, el chal que le había robado y tirado al barro, seguramente limpiado por sus criadas para entonces. Una idea audaz, suicida y brillante, comenzó a formarse en la mente de Elara. No podía entrar al palacio caminando por la puerta principal y gritando que era la sobrina del rey. La encerrarían en un manicomio o la matarían discretamente en un callejón. Necesitaba ser más lista. Necesitaba entrar en su mundo, jugar su juego y destruirlos desde adentro. Pero para entrar al baile necesitaba algo más que un medallón. Necesitaba una apariencia. Necesitaba un vestido que hiciera que Lady Genevieve pareciera una sirvienta a su lado. Miró hacia el telar. Aún quedaban carretes de ese hilo de seda negra que había estado guardando y el polvo de oro que usaba para los bordados más caros. Tenía una noche, solo una noche. Mientras velaba el cuerpo de la mujer que había sido su madre en todo menos en sangre, Elara tejería su armadura. No tejería para vender, tejería para conquistar. La tejedora pobre había muerto esa noche junto con Matilde. Quien se sentó frente al telar, con los ojos secos y el corazón ardiendo en llamas frías, era Elara de Clarence. Y Londres no tenía idea de la tormenta que estaba a punto de desatarse. La noche cayó sobre Londres como un sudario pesado, pero en la pequeña habitación abuhardillada del East End no hubo descanso. El sonido rítmico, casi frenético, del telar llenaba el silencio dejado por la muerte de Matilde. Clac, clac, ss, clac, clac, ss. Elara trabajaba poseída por una energía que no nacía de la esperanza, sino de una furia helada y calculadora. Sus manos, antes temblorosas por el frío y el miedo, ahora se movían con la precisión de un cirujano y la velocidad de un autómata. No estaba tejiendo simplemente un vestido, estaba forjando su armadura. Utilizó la seda negra que Matilde había robado años atrás del palacio, un rollo que había permanecido oculto bajo las tablas del suelo para una ocasión especial que nunca llegó. Hasta ahora, Elara desenrolló la tela y la sintió fluir entre sus dedos como agua oscura. Era seda de la mejor calidad, de esa que ya no se fabricaba, pesada y lustrosa.
Pero el negro por sí solo no era suficiente. El ara tomó los hilos de oro, esos que había guardado gramo a gramo privándose de comer pan durante semanas, y comenzó a bordar. No eligió flores delicadas ni patrones sumisos. Bordó espinas. Espinas doradas que trepaban desde el dobladillo de la falda, subiendo por el corpiño hasta rodear el cuello, como si la propia oscuridad estuviera coronada por el peligro. Mientras trabajaba, hablaba en voz baja con el cuerpo inerte de Matilde, que yacía cubierto con una sábana limpia en la cama. «Me dijiste que fuera fuerte», murmuraba el ara, cortando un hilo con los dientes. «Me dijiste que no tuviera piedad. No la tendré». Las horas pasaron, marcadas solo por el descenso de la cera en la vela. Sus dedos sangraron de nuevo, manchando ligeramente el forro interior del vestido, un secreto de sangre que solo ella conocería. Cuando el primer rayo de sol grisáceo del invierno tocó la ventana, el vestido estaba terminado. Colgaba del maniquí de madera astillada, y en medio de esa habitación miserable parecía un objeto alienígena, una pieza de realeza caída en desgracia. Era magnífico, era aterrador. El ara se levantó, sus músculos gritando de dolor, y comenzó el ritual de transformación. No había agua caliente, ni aceites perfumados, ni doncellas para asistirla. Rompió la capa de hielo que se había formado en el cubo de agua y se bañó con el líquido helado, frotando su piel hasta que quedó roja y limpia de la inmundicia de la calle. Cada escalofrío endurecía su resolución. Se soltó el cabello, esa melena negra y espesa que siempre llevaba oculta bajo un pañuelo de trabajadora, y lo cepilló 100 veces hasta que brilló como el ala de un cuervo. Lo recogió en un peinado alto, intrincado, dejando caer 2 mechones ondulados que enmarcaban su rostro pálido. Luego se puso el vestido. La seda fría se amoldó a su cuerpo famélico, pero esbelto como una segunda piel. Al ajustarse el corsé, su postura cambió. Ya no podía encorvarse como la tejedora sumisa. El vestido la obligaba a mantener la espalda recta, la barbilla alta, el pecho erguido. Se miró en el espejo roto. La mujer que le devolvía la mirada no era el ara la pobre. Era una desconocida con ojos violetas que ardían con la promesa de venganza. Se colocó el medallón real alrededor del cuello, asegurándose de que quedara oculto dentro del escote, descansando sobre su corazón como un peso recordatorio. Finalmente, se puso unos guantes de encaje negro que ocultaban las cicatrices y callos de sus manos trabajadoras. Antes de salir, se acercó a Matilde una última vez. Besó la frente fría de la mujer que le había dado la vida 2 veces, al nacer y al morir. «Volveré», prometió. «Y cuando vuelva, tendrás un entierro digno de una reina». Cerró la puerta con llave, dejando atrás su vida anterior, y bajó las escaleras. Afuera, la ciudad se preparaba para la noche. El ara no tenía carruaje, y caminar con aquel vestido por el barro sería un suicidio estético. Pero la suerte, o el destino, le ofreció su primera carta. En la esquina de la calle, un carruaje de alquiler, viejo y desgastado, dejaba a un comerciante. El ara se acercó. El cochero la miró con recelo al principio, pero al ver la calidad de su vestido y la autoridad en su mirada, dudó. «Al Palacio de Kensington», ordenó el ara, extendiendo una de las pocas monedas de plata que quedaban en la caja de hierro. El cochero mordió la moneda, asintió y le abrió la puerta. No cuestionó por qué una dama vestida de oro y noche salía de un barrio de ratas. En Londres las preguntas peligrosas se pagaban con silencio. El trayecto fue una agonía de nervios controlados. Al acercarse al distrito de los palacios, las calles cambiaron. El barro y la oscuridad dieron paso a adoquines limpios y farolas de gas que brillaban como estrellas capturadas. Había una fila interminable de carruajes ostentosos, decorados con escudos de armas, esperando para dejar a los invitados en la entrada principal del gran baile de invierno. El ara sabía que su carruaje de alquiler llamaría la atención de la manera equivocada. «Déjeme aquí», dijo, 2 calles antes de la entrada principal, en una zona de sombras entre 2 mansiones. Bajó del carruaje y se envolvió en una capa de terciopelo oscuro
que también había rescatado del baúl de Matilde. Caminó hacia la entrada lateral, la entrada de los invitados menores y los oficiales militares, evitando la alfombra roja principal, donde los paparazzi de la época dibujaban bocetos de los vestidos. El corazón le martilleaba contra las costillas cuando llegó al primer control de la Guardia Real. 2 soldados inmensos, con uniformes escarlata y sombreros de piel de oso, bloqueaban el paso. «Invitación», ladró uno de ellos, sin siquiera mirarla a los ojos. Elara no tenía invitación, tenía algo más peligroso. Metió la mano en su bolso de cuentas y sacó el anillo de sello de su padre, el duque de Clarence. Era un anillo pesado, de oro, con el león rampante grabado en ónice. Se lo tendió al guardia, pero no se lo dio. Lo sostuvo bajo la luz de la antorcha para que él lo viera. «No necesito un papel», dijo Elara, impostando un acento aristocrático que había practicado en su mente 1000 veces, recordando las historias de Matilde. «Vengo en representación de la casa Clarence. Anuncie mi llegada, o apártese». El guardia parpadeó. El nombre Clarence era un fantasma en la corte, un nombre que se susurraba pero no se pronunciaba. El soldado miró el anillo, reconociendo el sello ducal auténtico, uno que no se había visto en décadas. El miedo cruzó sus ojos. Si ella era quien el anillo sugería, detenerla sería traición. Si era una impostora, dejarla pasar sería negligencia. Pero la duda jugó a favor de Elara. La arrogancia con la que ella lo miraba era algo que no se podía fingir, era la arrogancia de la sangre. «Adelante, mi señora», murmuró el guardia, haciéndose a un lado y golpeando el suelo con su alabarda. No pidió su nombre. El anillo era suficiente pasaporte. Elara cruzó el umbral. El aire dentro del palacio era diferente. Olía a cera de abeja, perfumes franceses caros y champán. El sonido de una orquesta de cuerdas flotaba desde el salón principal, tocando un vals de Strauss. Elara dejó su capa en el guardarropa, revelando el impacto total de su vestido negro y dorado. La encargada del guardarropa se quedó boquiabierta, incapaz de apartar la vista de los bordados de espinas que parecían moverse con la respiración de Elara. Caminó hacia las grandes puertas dobles del salón de baile. Podía sentir las miradas de los lacayos, curiosas y admiradas. Respiró hondo. Este era el momento. Al otro lado de esas puertas estaban las personas que habían dejado morir a sus padres. Al otro lado estaba Lady Genevieve. Las puertas se abrieron. El salón era un océano de colores pastel, plumas y joyas ostentosas. Cientos de nobles bailaban, bebían y reían bajo candelabros de cristal que parecían cascadas de diamantes. El maestro de ceremonias golpeó su bastón para anunciar la llegada, pero se detuvo. No tenía un nombre que gritar. Elara no esperó. Entró en el salón. Su entrada fue como una gota de tinta negra cayendo en un vaso de leche. El silencio se extendió desde la puerta hacia el centro del salón como una onda expansiva. Las conversaciones se cortaron. Los abanicos dejaron de agitarse. Las cabezas se giraron. En un mar de rosas, azules celestes y blancos virginales, la figura de Elara, vestida de noche absoluta y coronada de espinas de oro, era una visión de contraste violento. Era la belleza de la tormenta interrumpiendo un día de campo. Elara caminó con la cabeza alta, deslizándose por el suelo pulido. No miraba a nadie y, sin embargo, los miraba a todos. Sentía el peso de cientos de ojos juzgándola, evaluándola, envidiándola. «¿Quién es ella?», escuchó susurrar a una duquesa cercana. «¿Es una princesa extranjera?», preguntó un conde ajustándose el monóculo. «Ese vestido... Dios mío, miren el trabajo de oro», murmuró otra dama, con una mezcla de deseo y rencor. Elara buscó un rostro en particular. No tardó en encontrarlo. En el centro del salón, rodeada de un séquito de admiradores aduladores, estaba Lady Genevieve. Genevieve estaba radiante, o eso creía ella. Llevaba un vestido de seda rosa pálido, excesivamente cargado de encajes y lazos. Y sobre sus hombros, exhibido como un trofeo de guerra, estaba el chal de Elara. Habían intentado limpiarlo. Elara, con su ojo experto,
Notó inmediatamente que una de las esquinas había sido cortada y vuelta a dobladillar para eliminar la mancha de barro más grande, alterando la simetría perfecta del diseño. Para los ignorantes era hermoso. Para Elara era una mutilación. Genevieve reía, tocando el tejido plateado, mientras un joven oficial le susurraba algo al oído. Elara sintió una oleada de calor subir por su cuello, pero la convirtió en hielo antes de que llegara a su rostro. Se dirigió directamente hacia el grupo. La multitud se abría a su paso, instintivamente, como el mar rojo ante Moisés. Al llegar al círculo de Genevieve se detuvo. La noble estaba tan absorta en su propia gloria que no notó la presencia oscura detrás de ella hasta que el silencio de sus acompañantes la alertó. Genevieve se giró lentamente, la sonrisa congelada en sus labios. Cuando sus ojos se posaron en Elara, hubo un parpadeo de confusión. No la reconoció. ¿Cómo podría? La criatura cubierta de barro y harapos de ayer no tenía nada que ver con la diosa vengadora que tenía delante. Sin embargo, algo en la mirada violeta de Elara hizo que un escalofrío recorriera la espalda de la futura duquesa. «Una velada encantadora, ¿no es así?», dijo Elara. Su voz era suave, melodiosa, pero proyectada perfectamente para que los que estaban alrededor escucharan. Genevieve recuperó la compostura rápidamente, alzando la barbilla. «Lo es, aunque no tengo el placer de conocerla. ¿Nos han presentado?» «Aún no formalmente», respondió Elara, dando un paso más cerca, invadiendo sutilmente el espacio personal de Genevieve. «Pero he estado admirando su chal. Es una pieza exquisita. Rara vez se ve un trabajo de tal maestría en estos tiempos». Genevieve sonrió, hinchada de orgullo, cayendo en la trampa. «Oh, gracias. Es una pieza única. Importada de París, por supuesto. Me costó una fortuna, pero cuando uno tiene gusto el precio es irrelevante». Un murmullo de admiración recorrió el grupo. «París», susurraron. Elara sonrió. Era una sonrisa afilada, peligrosa. «¿París?», preguntó con una inocencia fingida. Curioso, podría haber jurado que el patrón de rosas y espinas es típico de una técnica antigua y local. Además, Elara extendió una mano enguantada y con una audacia que hizo jadear a los presentes, tocó el borde del chal, justo donde se había hecho el corte. «Parece que ha sufrido un pequeño accidente. El dobladillo aquí es asimétrico. Un defecto imperdonable para una pieza de París, ¿no cree?». El rostro de Genevieve pasó del orgullo a la furia roja en un segundo. Retiró el hombro bruscamente. «¿Cómo se atreve? ¿Quién se cree que es para criticar mi vestimenta? ¡Seguridad!». La tensión en el aire era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Genevieve estaba a punto de montar una escena, lo cual, irónicamente, era exactamente lo que Elara quería. Pero antes de que Genevieve pudiera gritar más, una voz profunda y resonante interrumpió el momento. «La dama tiene razón, Genevieve. El dobladillo está torcido». Todos se giraron. Acercándose desde la zona reservada a la realeza, con una copa de vino en la mano y una expresión de aburrimiento divertido que acababa de desaparecer, estaba Lord Arthur. No era el rey, pero era el hijo del primer ministro y el soltero más codiciado y cínico de Londres. Tenía fama de observador y de detestar la hipocresía de la corte. Sus ojos oscuros se clavaron en Elara con una intensidad que la hizo contener el aliento por un segundo. «Tiene un ojo agudo para los detalles, milady», dijo Arthur ignorando a una Genevieve que boqueaba como un pez fuera del agua, y una valentía admirable para señalarlos. Arthur se inclinó ante Elara, tomando su mano enguantada y besando el aire sobre ella. «Lord Arthur de Montgear, a su servicio. Y usted es la mujer que acaba de silenciar a todo el salón. Me muero por saber su nombre». Elara miró a Genevieve, cuyos ojos destilaban veneno puro al ver cómo la atención de Lord Arthur, a quien ella había estado intentando seducir durante meses, se desviaba hacia esta intrusa. Elara volvió su mirada a Arthur. Sabía que este era un momento crucial. No podía dar su nombre real todavía. No podía ser Elara la tejedora. «Puede llamarme Lady Matilde», dijo, tomando el nombre de su salvadora como un escudo.
de las tierras del norte. Lady Matilde, repitió Arthur saboreando el nombre como si fuera un vino exótico. Un nombre fuerte. Genevieve, creo que deberías presentar tus excusas. Claramente, te han vendido mercancía defectuosa en ese viaje imaginario a París. La humillación de Genevieve era palpable. Las risitas sofocadas de sus amigas comenzaron a escucharse. Había sido atrapada en una mentira trivial, pero en la corte, una mentira descubierta era una herida sangrante. Miró a Elara con un odio que prometía guerra total. «No necesito excusarme ante nadie», siseó Genevieve, recogiendo sus faldas, «y mucho menos ante una desconocida que aparece sin invitación y con un vestido que parece hecho para un funeral». «Quizás lo sea», respondió Elara bajando la voz para que solo Genevieve y Arthur la escucharan. «Quizás he venido al funeral de su reputación, Lady Genevieve». Genevieve palideció, dio media vuelta y huyó hacia el balcón buscando aire, o quizás buscando cómo destruir a esta nueva rival. Arthur soltó una carcajada breve y seca. «Brutal, absolutamente brutal. Me encanta. ¿Me concede este baile, Lady Matilde? Están a punto de tocar un vals, y sospecho que baila tan peligrosamente como habla». Elara sabía que bailar con Lord Arthur la pondría en el centro de todas las miradas, incluida la del rey, que observaba desde su trono elevado al final del salón. Era arriesgado, pero si quería acercarse al monarca, si quería revelar la verdad, necesitaba aliados poderosos, o al menos distracciones poderosas. «Será un placer, milord», respondió Elara. Mientras Arthur la conducía a la pista de baile, Elara sintió el medallón pesado contra su pecho. La primera batalla estaba ganada. Había entrado en la guarida de los leones y había mordido primero. Pero mientras giraban al compás de la música, los ojos de Elara se cruzaron con los del rey. El anciano monarca, con su barba gris y su rostro cansado, frunció el ceño. Se inclinó hacia su consejero y señaló discretamente hacia Elara. No la miraba con deseo, ni con curiosidad. La miraba con reconocimiento. El corazón de Elara dio un vuelco. ¿Veía a su hermano en ella? ¿Veía a la mujer que mandó matar? La música creció, envolviéndolos, pero Elara sabía que el verdadero baile acababa de empezar, y los pasos siguientes se marcarían con sangre. Si la tensión de este baile te ha dejado sin aliento, no olvides suscribirte a Relatos que Conmueven Oficial y activar la campanita. Lo que Elara está a punto de descubrir sobre el rey cambiará la historia para siempre. El vals terminó con un floreo de violines que pareció cortar el aire como una navaja invisible. Elara se detuvo, el pecho agitándose ligeramente contra la seda negra de su corsé, no por el esfuerzo físico del baile, sino por la presión psicológica de estar en los brazos de un noble mientras el asesino de su padre la observaba desde el trono. Lord Arthur no la soltó de inmediato. Su mano permaneció firme en la cintura de ella, un ancla en medio de la tormenta que se avecinaba. Se inclinó rozando su oído con los labios, un gesto que parecía íntimo para los espectadores, pero que era puramente estratégico. «No mire ahora, Lady Matilde», susurró Arthur con urgencia velada. «Pero la Guardia Real se dirige hacia aquí. El rey no suele enviar a su guardia personal por una invitada, a menos que planee arrestarla o condecorarla, y dudo que tenga una medalla escondida en ese bolsillo». Elara sintió que la sangre se le helaba. El instinto de huida, ese que había aprendido en las calles sucias del East End para evitar a los cobradores y a los borrachos, gritó en su mente. «¡Corre!». Pero Elara de Clarence no podía correr. Si corría, confirmaba su culpa. Si corría, era una presa. Se obligó a sonreír, una sonrisa gélida y perfecta. «No tengo nada que temer, Lord Arthur. La curiosidad de un rey es un privilegio, no una amenaza». Esa es una frase muy valiente para alguien cuyos ojos acaban de delatar terror puro, respondió él, soltándola suavemente mientras los guardias llegaban. 2 hombres de uniforme azul y oro, distintos a los de la entrada, se plantaron ante ellos. Eran la guardia pretoriana, leales solo a la corona, conocidos por su discreción y su brutalidad.
Su Majestad solicita la presencia de la dama en el salón de los tapices. Inmediatamente, dijo el capitán, ignorando a Arthur por completo. La acompañaré, intervino Arthur dando un paso adelante. La orden fue específica, milord. Sola. Elara miró a Arthur. En sus ojos oscuros vio preocupación genuina, algo que la desconcertó. ¿Por qué le importaría a un lord cínico lo que le pasara a una extraña? No hubo tiempo para descifrarlo. Asintió levemente hacia él y se volvió hacia los guardias. Lideren el camino. El trayecto hacia el salón de los tapices fue una marcha fúnebre a través del lujo. Dejaron atrás la música y las risas, adentrándose en los pasillos profundos del palacio, donde las alfombras eran más gruesas y el silencio más pesado. Elara apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas a través de los guantes. Sentía el peso del medallón contra su piel, quemando como un hierro candente. Era su única prueba, pero también su sentencia de muerte si la registraban. Llegaron a una puerta de roble macizo custodiada por más soldados. Las puertas se abrieron con un gemido de bisagras antiguas. El salón de los tapices era una estancia cavernosa, iluminada solo por el fuego rugiente de una chimenea gigantesca. Las paredes estaban cubiertas de escenas de batallas antiguas, hilos descoloridos de guerras olvidadas, y allí, de espaldas a la puerta, mirando las llamas, estaba el rey Edward. Elara entró. Las puertas se cerraron detrás de ella, sellando su destino. El sonido del cerrojo fue el único ruido en la habitación. «Acércate», dijo el rey. Su voz era áspera, desgastada por los años y el vino. Elara caminó hasta quedar a 3 pasos de él. Hizo una reverencia profunda, perfecta, una que Matilde le había obligado a practicar 1000 veces por juego cuando era niña. «Su Majestad». El rey se giró lentamente. De cerca parecía más viejo que en los retratos. Su piel era grisácea y sus ojos, hundidos en bolsas oscuras, brillaban con una mezcla de paranoia y furia contenida. No miró su vestido, ni su figura. Miró directamente a sus ojos violetas. Elara sostuvo la mirada. Sabía que bajar la vista sería su misión. Mantenerla era un desafío. «Esos ojos», murmuró el rey, dando un paso vacilante hacia ella. «Solo he visto ese color 2 veces en mi vida. Una vez en una bruja gitana que maldijo a mi padre, y otra en la mujer que sedujo a mi hermano y lo llevó a la ruina». El corazón de Elara latía tan fuerte que temió que el rey pudiera escucharlo en el silencio de la sala. «Dicen que los ojos son el espejo del alma, Majestad», respondió Elara con voz firme. «Quizás solo ve usted lo que teme ver». El rey soltó una risa seca, sin humor. «Tienes lengua afilada y un acento curioso. Suenas como una noble, pero hay una cadencia, un ritmo en tus palabras que huele a calle, a supervivencia. ¿Quién eres realmente, Lady Matilde? Mis espías no encuentran registros de ninguna casa noble en el norte con ese nombre que haya llegado a la capital recientemente. Mi linaje es antiguo y discreto», mintió Elara sabiendo que el tiempo se agotaba. «Preferimos mantenernos lejos de la corte y sus intrigas». «¿Intrigas?». El rey golpeó la mesa con el puño, haciendo tintinear una copa de cristal. «Este palacio está construido sobre intrigas, y tú apestas a una». El rey se acercó peligrosamente, invadiendo su espacio. El olor a alcohol en su aliento era potente. «Mi hermano, el duque de Clarence, murió porque olvidó su deber. Se casó con una plebeya. Una costurera o algo peor. Tuve que limpiar su error. Por el bien de la corona, por la estabilidad del imperio». La confesión golpeó a Elara como un bofetón físico. Ahí estaba, la admisión. No hubo remordimiento en su voz, solo la fría lógica de un tirano. Limpiar su error. Eso eran sus padres para él, manchas que debían ser borradas. La rabia que Elara había estado conteniendo estalló en su interior, transformándose en una calma fría y mortal. «¿Limpiar?», preguntó Elara, y su voz bajó una octava volviéndose peligrosa.
¿Se refiere al accidente de carruaje, Majestad? ¿A las ruedas saboteadas? ¿O al incendio que destruyó los registros de la parroquia donde se casaron? El rey retrocedió un paso, sus ojos abriéndose de par en par. La copa de vino cayó de la mesa y se hizo añicos contra el suelo de piedra. —¿Cómo sabes eso? —susurró con la voz temblorosa. —Esos detalles nadie los sabe, solo mi consejero jefe y yo. —Los muertos hablan, Majestad —dijo Elara dando un paso adelante, invirtiendo los roles. Ahora ella era la cazadora. Si uno sabe escuchar. El rey palideció. Llevó una mano a su pecho, como si le faltara el aire. Por un segundo, Elara pensó que le daría un ataque allí mismo. Pero la puerta lateral se abrió de golpe, rompiendo el hechizo de terror. Entró un hombre alto, delgado como un espectro, vestido completamente de negro. Lord Blackwood, el consejero real. Y detrás de él, con una sonrisa de triunfo malicioso, venía Lady Genevieve. —¡Cuidado, Majestad! —gritó Genevieve, señalando a Elara. —Esa mujer es una impostora y una ladrona. El rey miró de Genevieve a Elara, confundido, tratando de recuperar su autoridad. —¿Qué significa esto, Blackwood? —Mis disculpas por la interrupción, señor —dijo Blackwood con una voz suave y aceitosa—. Pero Lady Genevieve trajo a mi atención una prueba inquietante. Parece que nuestra misteriosa invitada no es quien dice ser. Genevieve dio un paso al frente, sacando un objeto de su bolso. Era un carrete de hilo de plata, el mismo hilo que Elara había usado para el chal. —La reconocí —dijo Genevieve, sus ojos brillando con odio. Al principio no estaba segura. El vestido y el baño la disfrazaban bien. Pero esas manos y esa arrogancia. Es la costurera sucia que me tiró el chal al barro ayer. Es una mendiga del East End, Majestad. Se ha colado aquí para robar o, peor aún, para asesinarlo. El ambiente en la sala cambió instantáneamente. La curiosidad temerosa del rey se transformó en ira defensiva. Ser engañado por una plebeya era la mayor humillación posible. —¿Es cierto? —bramó el rey. —¿Eres una rata de alcantarilla disfrazada de seda? Elara miró a Genevieve. La noble creía haber ganado. Creía que al exponer su pobreza, la destruiría. No sabía que acababa de darle a Elara la oportunidad de jugar su carta más alta. Pero era demasiado pronto. Si sacaba el medallón ahora, Blackwood lo haría desaparecer antes de que alguien más lo viera. Necesitaba testigos. Necesitaba el salón de baile. —Soy quien soy —dijo Elara con dignidad, sin negar ni confirmar. Y mi presencia aquí no es para robar joyas, Lady Genevieve. Es para reclamar lo que se ha robado. —¡Guardias! —gritó Blackwood. —Arréstenla. Llévenla a las mazmorras. La interrogaremos. A fondo. 2 guardias avanzaron hacia Elara. Ella retrocedió, buscando una salida. No podía dejarse atrapar. Si la llevaban a las mazmorras, nunca volvería a ver la luz del día. Matilde había muerto para que ella viviera. Sus padres habían muerto por su derecho a existir. No iba a terminar en una celda húmeda. Cuando el primer guardia le puso la mano en el hombro, Elara reaccionó, no con fuerza bruta, sino con agilidad. Giró sobre sí misma, usando el volumen de su falda pesada para hacer tropezar al soldado. Con un movimiento rápido, agarró el atizador de hierro de la chimenea. Las brasas volaron por el aire como luciérnagas furiosas. ¡Atrás! —gritó, blandiendo el hierro candente. El rey se refugió detrás de su escritorio. Genevieve soltó un chillido y se escondió tras Blackwood. —¡Es una loca! ¡Disparen! —ordenó Blackwood. Pero los guardias dudaron. Disparar en presencia del rey era arriesgado. Ese segundo de duda fue todo lo que Elara necesitó. Lanzó el atizador contra el tapiz más cercano, una tela seca de 300 años. El fuego prendió instantáneamente. Las llamas lamieron la pared, creando una barrera de humo y caos. ¡Fuego! —gritó alguien. Aprovechando la confusión, Elara corrió hacia la puerta lateral por donde habían entrado Genevieve y Blackwood. La abrió de una patada y se lanzó al pasillo oscuro. —¡Deténla! —oyó gritar al rey. —¡Cerrad las salidas! Elara corrió.
Sus tacones resonaban en la piedra como disparos. Se levantó la falda con una mano y corrió como nunca había corrido en las calles de Londres. Conocía el plano del palacio de memoria gracias a las historias de Matilde. Sabía que había un pasadizo de servicio detrás de la galería de retratos. Giró en una esquina y chocó violentamente contra un cuerpo sólido. Un par de manos fuertes la sujetaron antes de que cayera. El ara se preparó para luchar, para arañar, para morder. «Soy yo», susurró una voz familiar. Era Lord Arthur. La miraba con los ojos muy abiertos, pero no había miedo en ellos, sino una emoción eléctrica. «¿Qué has hecho?», preguntó él mirando el humo que empezaba a salir del salón. «Huele a traición y a humo». «Tengo que salir de aquí», jadeó el ara. «Saben que no soy Lady Matilde. Van a matarme». Arthur la miró un segundo, evaluando la situación. Escuchó los gritos de los guardias acercándose. Tomó una decisión instantánea. «No puedes salir. Han sellado las puertas exteriores. El palacio está en bloqueo total. Si sales al jardín, los arqueros te verán». «¿Entonces qué hago?», preguntó el ara, sintiendo por primera vez que el pánico le ganaba terreno. Arthur la agarró de la mano y tiró de ella hacia un nicho oculto detrás de una estatua. Tocó un panel de madera y la pared se abrió. Un pasadizo secreto. «Entra», dijo él. «¿Por qué me ayudas?», preguntó el ara, dudando en el umbral. «Eres uno de ellos». Arthur sonrió, una sonrisa torcida y triste. «Mi padre es el primer ministro. Odio a ese viejo tirano tanto como tú, sea cual sea tu razón. Además, me aburro terriblemente en estos bailes. Y tú, mi falsa Lady Matilde, eres lo más interesante que ha pasado en Inglaterra en una década». El ara entró en la oscuridad. Arthur entró tras ella y cerró el panel justo cuando las botas de los guardias pasaban corriendo por el pasillo. Quedaron en la oscuridad absoluta, respirando agitadamente, hombro con hombro. «¿Y ahora qué?», susurró el ara. «Ahora estamos en el corazón del palacio», respondió Arthur en la oscuridad. «Este pasaje lleva a las habitaciones privadas de la familia real. Si quieres esconderte, el mejor lugar es la boca del lobo. Pero dime una cosa, antes de que sigamos». Arthur encendió un fósforo iluminando sus rostros. La llama reflejó el brillo dorado de los ojos de el ara y el misterio en los de él. «Genevieve dijo que eras una costurera. El rey te mira como si fueras un fantasma. ¿Quién eres realmente? Porque no voy a arriesgar mi cabeza por una ladrona común, pero por una rebelde, eso es otra historia». El ara dudó. Su mano fue al medallón bajo el vestido. Era el momento de la verdad. Necesitaba un aliado. Sola no podría sobrevivir a la noche encerrada en el palacio. Lentamente sacó el medallón de su escondite. El oro brilló a la luz del fósforo. Abrió la tapa y se lo mostró. Arthur miró los retratos. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Miró el retrato del duque de Clarence, luego a el ara. La semejanza era innegable. «Dios santo», susurró Arthur, y el fósforo se le quemó hasta los dedos, apagándose y dejándolos de nuevo en tinieblas. «Tú eres la heredera perdida, la leyenda del East End». «Soy el ara», dijo ella en la oscuridad, «y he venido a reclamar mi trono, o a ver arder este palacio conmigo dentro». «Bueno, el ara», dijo la voz de Arthur, ahora cargada de un respeto nuevo y una determinación férrea. «Parece que esta noche va a ser larga. Blackwood no se detendrá hasta encontrarte. Él fue quien planeó el accidente de tus padres. Si te encuentra, no te arrestará. Te ejecutará allí mismo». «Entonces tenemos que golpear primero», dijo el ara. «El gran baile continúa en el salón principal», dijo Arthur. «Nadie sabe aún lo que ha pasado en el estudio del rey. Si logramos llegar al balcón central, frente a toda la nobleza, frente a los embajadores extranjeros, y presentas esa prueba, el rey no podrá tocarte sin iniciar una guerra civil». «Es un suicidio», dijo el ara. «Es tu única oportunidad», replicó Arthur. «Pero hay un problema. Para llegar allí, tenemos que cruzar el ala este, y ahí es donde Genevieve tiene sus aposentos. Y estoy seguro de que ella sospecha que no has salido del edificio». El ara apretó los dientes. «Genevieve.
La mujer que la humilló, que la tiró al barro, ahora era el último obstáculo entre ella y su destino. «Déjamela a mí», dijo Elara con frialdad. «Tengo una cuenta pendiente con ella. Si esta red de secretos y peligro te tiene al borde del asiento, suscríbete ahora a Relatos que Conmueven Oficial y comenta Team Elara para apoyarla en la batalla final que se avecina. No querrás perderte el desenlace». El pasadizo secreto olía a polvo de siglos y a secretos podridos. Elara y Arthur avanzaban en la penumbra, guiados únicamente por la tenue luz que se filtraba a través de las rendijas de los muros de piedra. El sonido de sus respiraciones agitadas era lo único que competía con el eco lejano del caos que habían dejado atrás en el estudio del rey. Elara sentía que cada paso la alejaba más de la chica que había sido esa mañana y la acercaba a un destino que la aterraba y la llamaba a partes iguales. «Estamos debajo del ala este», susurró Arthur, deteniéndose frente a un panel de madera tallada que parecía una pared sólida desde el otro lado. «Al otro lado de esto están los aposentos privados de las damas de honor principales. Si mis cálculos no fallan, saldremos directamente en el vestidor de Genevieve. Es el camino más rápido hacia el balcón real que da al salón de baile». Elara asintió, alisándose la falda de seda negra ahora manchada de hollín en el dobladillo, lo que irónicamente le daba un aspecto aún más regio, como una reina guerrera que ha atravesado el fuego. «Abre», ordenó ella. Arthur presionó un mecanismo oculto. El panel se deslizó silenciosamente. Entraron en una habitación que era un insulto a la pobreza de Londres. Las paredes estaban forradas de seda rosa, los muebles eran de caoba y oro, y había más frascos de perfume en el tocador de los que una mujer podría usar en 10 vidas. Y allí, de pie frente a un espejo de cuerpo entero, estaba Lady Genevieve. Había huido del estudio del rey cuando comenzó el incendio, cobardemente, dejando atrás a los hombres para asegurar su propia seguridad y retocarse el maquillaje arruinado por el pánico. Genevieve vio el reflejo de Elara en el espejo antes de darse la vuelta. Soltó un grito ahogado y giró, tirando un frasco de cristal que se hizo añicos, llenando el aire de un aroma empalagoso a rosas. «¡Tú!», chilló, retrocediendo hasta chocar con su armario. «Guardias, está aquí, la asesina está aquí». Pero antes de que pudiera gritar más fuerte, Elara cruzó la habitación con la velocidad de una predadora. No necesitaba armas. La furia de años de humillación era su fuerza. Agarró a Genevieve por los hombros y la empujó contra el tocador. «Grita otra vez», susurró Elara, su rostro a centímetros del de la noble aterrorizada. «Y te juro que te haré tragar tus propios diamantes». Genevieve tembló, sus ojos desorbitados mirando a Arthur, quien bloqueaba la puerta principal de la habitación con los brazos cruzados y una expresión impasible. «Arthur», suplicó Genevieve, «ayúdame. Es una loca, es una costurera sucia». «Es la sobrina del rey, Genevieve», dijo Arthur con calma helada. «Y tú has estado insultando a la sangre real. Si yo fuera tú, guardaría silencio y rezaría». La mirada de Elara cayó sobre el sofá de terciopelo cercano. Allí, arrugado y olvidado de nuevo, estaba el chal, su obra maestra, el tejido de plata y rosas blancas. Genevieve se lo había quitado para arreglarse el vestido. Elara soltó a la noble con un empujón de desprecio y tomó el chal. Lo sacudió, y a pesar del maltrato, los hilos de plata atraparon la luz de los candelabros. «Me dijiste que era basura», dijo Elara acariciando el tejido. «Me dijiste que estaba sucio, pero lo único sucio que ha tocado esta tela eres tú». Con un movimiento decidido, Elara se colocó el chal sobre sus propios hombros. El contraste del encaje plateado sobre su vestido negro y dorado fue espectacular. Completaba su imagen. Ya no era una disfrazada, era una visión de poder. «Vamos», dijo Elara a Arthur, ignorando los sollozos de Genevieve que se había derrumbado en el suelo. «El público espera». Salieron de la habitación, dejando a la villana derrotada en su propia jaula de oro, y corrieron hacia las grandes puertas de cristal al final del pasillo. El salón de baile estaba en un estado de confusión nerviosa.
El humo del estudio lejano apenas había llegado como un olor tenue, pero los rumores corrían rápido. La música había cesado. Los nobles murmuraban, mirando hacia las entradas cerradas, preguntándose por qué la guardia corría de un lado a otro. De repente las puertas del gran balcón interior, situado a 5 metros de altura sobre la pista de baile, se abrieron de golpe. Una ráfaga de aire frío entró, apagando algunas velas. Todos los rostros se alzaron. Allí arriba, recortada contra la oscuridad del pasillo, estaba Elara. El chal de plata brillaba como unas alas en su espalda. A su lado, Lord Arthur, hijo del primer ministro, permanecía como su leal caballero. El silencio fue absoluto. Un silencio de 1000 personas conteniendo el aliento. «¡Escuchadme!». La voz de Elara resonó en la acústica perfecta del salón. No gritaba con histeria, sino con una autoridad que hizo vibrar las copas de cristal. «¡Miradme bien!». Desde el otro extremo del salón, en la planta baja, las puertas principales se abrieron con violencia. El rey Edward, con el rostro rojo de ira y el pecho agitado, entró seguido por Lord Blackwood y un batallón de guardias armados con mosquetes. «¡Ahí está!», bramó el rey señalando al balcón. «¡Disparad! ¡Matad a esa bruja! ¡Es una orden!». Los guardias alzaron sus armas. La multitud gritó, abriéndose en pánico. Arthur se interpuso delante de Elara, protegiéndola con su cuerpo. «¡Alto!», gritó Arthur. «Si disparáis, mataréis al hijo del primer ministro». Los soldados vacilaron. Los dedos temblaron en los gatillos. Nadie quería ser responsable de iniciar una guerra política matando a un lord tan importante. En esa pausa de muerte, Elara dio un paso al frente, apartando suavemente a Arthur. No se escondería. «No soy una bruja, tío», gritó Elara, y la palabra «tío» cayó sobre el salón como una bomba. El murmullo de la multitud se convirtió en un rugido de incredulidad. «¿Tío?», se preguntaban. Elara metió la mano en su escote y sacó el medallón. Lo abrió y lo levantó en alto, dejando que la luz de la lámpara de araña principal, que estaba casi a su altura, golpeara el oro y las gemas. «Soy Elara de Clarence», proclamó su voz rompiéndose por la emoción, pero recuperando fuerza al instante. «Hija del duque de Clarence, vuestro hermano, a quien asesinasteis, hija de la princesa Isabela, a quien mandasteis matar porque su sangre no os parecía digna». Blackwood, viendo que la situación se les escapaba de las manos, corrió hacia el capitán de la guardia. «Es una mentira, disparad, malditos sean. Es una traidora. La traición está en vuestras manos, Blackwood», respondió Elara. Sacó la carta amarillenta, el testamento de su padre, la lanzó al aire. La hoja planeó lentamente hacia abajo, cayendo justo a los pies del duque de Norfolk, el noble más anciano y respetado de la corte, un hombre que había sido el mejor amigo del padre de Elara. Norfolk, con manos temblorosas, recogió el papel. Se ajustó los anteojos. Leyó en silencio mientras el salón entero esperaba. El rey miraba a Norfolk con terror puro. El viejo duque levantó la vista. Tenía lágrimas en los ojos. Miró al rey con una expresión de asco infinito. «Es su letra», tronó la voz de Norfolk, grave y profunda. «Es la firma de Clarence, y el sello es auténtico. Reconoce a su hija legítima, y nombra al rey Edward como su enemigo mortal si algo les sucediera». El caos estalló. «¡Asesino!», gritó una condesa. «¡Justicia!», clamó un varón. La lealtad de la corte, que siempre había sido frágil y basada en el miedo, se rompió en 1000 pedazos. El rey Edward, viendo cómo su imperio de mentiras se desmoronaba en segundos, retrocedió. Su rostro pasó del rojo al blanco ceniza. Se llevó la mano al brazo izquierdo, sus ojos se pusieron en blanco y con un sonido gutural se desplomó en el suelo. Un ataque fulminante. Blackwood intentó aprovechar la confusión para huir hacia la salida lateral, pero no llegó lejos. Lady Genevieve, que acababa de llegar al salón desaliñada y llorosa, vio su oportunidad de salvarse a sí misma. «Fue él», gritó Genevieve señalando a Blackwood. «Él lo planeó todo. Él me obligó a mentir». Los guardias, al ver caer al rey y escuchar la acusación,
cambiaron de bando al instante. Rodearon a Blackwood, quien fue derribado y encadenado en medio de la pista de baile, gritando maldiciones. Elara miraba la escena desde arriba. No sentía alegría. Sentía un vacío inmenso que lentamente comenzaba a llenarse de paz. Arthur le tomó la mano. «Se acabó, Elara. Has ganado». Ella lo miró, sus ojos violetas brillantes por las lágrimas no derramadas. «No, Arthur, apenas empieza». Bajaron la gran escalinata de mármol. La multitud se separó, pero esta vez no con miedo, sino con reverencia. Al llegar al pie de la escalera, el duque de Norfolk fue el primero. Hincó una rodilla en el suelo e inclinó la cabeza. «Su Alteza Real», murmuró. Uno por uno, como una ola que recorre la orilla, los cientos de nobles se arrodillaron. Las damas con sus vestidos de seda, los oficiales con sus sables, los sirvientes en las esquinas. En medio de ese mar de cabezas inclinadas, solo una persona permaneció de pie, petrificada: Lady Genevieve. Elara caminó hasta ella. La distancia entre ellas era de apenas unos pasos, pero ahora las separaba un abismo social insalvable. Genevieve temblaba mirando a su alrededor, dándose cuenta de que estaba sola, completamente sola. Intentó hacer una reverencia torpe, pero sus piernas le fallaron y cayó de rodillas, no por respeto, sino por debilidad. «Alteza, yo no sabía», sollozó Genevieve, tratando de agarrar el borde del vestido de Elara. Elara retiró la seda negra suavemente. «Tejedora», corrigió Elara con voz suave. «Soy una tejedora, Genevieve, y tú eres solo un hilo suelto que debe ser cortado». Elara se giró hacia el capitán de la guardia. «Que se la lleven, que la despojen de sus títulos por complicidad en traición, y que trabaje, que aprenda lo que es ganarse el pan con el sudor de su frente y el dolor de sus dedos». Mientras se llevaban a Genevieve, gritando y pataleando, Elara sintió que el peso de los años de miseria se levantaba de sus hombros. Miró hacia arriba, hacia los frescos del techo donde ángeles pintados miraban hacia abajo. «Lo logré, Matilde», pensó. «Lo logré, padre, madre». El cementerio de la antigua parroquia estaba tranquilo, bañado por la luz dorada de la primavera. No era un lugar para la realeza, pero allí estaba la tumba más hermosa de todas, cubierta de rosas blancas frescas. La lápida de mármol decía simplemente: «Matilde, guardiana de reinas, madre del corazón». Elara estaba de pie frente a la tumba. No llevaba corona, aunque ahora gobernaba como regente, mientras el consejo decidía la sucesión del joven primo lejano. Llevaba un vestido sencillo, pero de una tela exquisita que ella misma había tejido. Detrás de ella, respetuosamente, esperaba Lord Arthur. Su relación no había terminado en boda inmediata, como en los cuentos de hadas baratos, sino en algo más fuerte, una alianza de respeto mutuo y un afecto que crecía día a día, lento y seguro como un buen tejido. «El gremio de tejedoras ha enviado su agradecimiento por la nueva ley», dijo Arthur acercándose. «Salarios justos, protección contra el abuso». «Has cambiado la ciudad, Elara». «Solo he recordado de dónde vengo», respondió ella tocando el medallón que colgaba de su cuello. «La corona no te hace noble, Arthur. Lo que haces con el poder que tienes, eso es lo que define tu nobleza». Elara se giró hacia él, y una brisa suave levantó los mechones oscuros de su rostro. Sus ojos violetas ya no tenían la sombra del miedo, solo la profundidad de la sabiduría. «¿Vamos?», preguntó ella. «Tengo un consejo que presidir. Y creo que hay cierto lord arrogante que me prometió un baile sin interrupciones». Arthur sonrió ofreciéndole el brazo. «A sus órdenes, mi señora tejedora». Se alejaron juntos por el sendero, dejando atrás el pasado, caminando hacia un futuro que, por primera vez, Elara había diseñado con sus propias manos, hilo a hilo, nudo a nudo, tejiendo su propio destino. Si esta historia de justicia, coraje y redención ha tocado tu corazón, por favor, suscríbete a Relatos que Conmueven Oficial. Dale like al vídeo y comparte en los comentarios. ¿Qué harías tú si descubrieras un secreto así? Tu interacción es el hilo que nos permite seguir tejiendo estas historias. Hasta la próxima.